valor del cultivo del arroz. Buenas noches, economista, y bienvenido. Gracias por dar su tiempo para poder compartir con el sector agropecuario sus conocimientos. Muchísimas gracias por la invitación, Presto, para poder el conocimiento adquirido durante todos estos años, poderlo compartir con ustedes y poder analizar la cadena del cultivo de arroz y cuál es la situación actual y principalmente esta herramienta, los precios mínimos de sustentación, que es la que se cuenta actualmente en Ecuador. Vamos a comenzar haciendo de una manera totalmente lúdica, pues, ¿qué son los precios mínimos de sustentación en Ecuador? Este mecanismo nació en el año de 1988 con el caso de la caña de azúcar en pie. Actualmente es una de las políticas más importantes a nivel comercial para muchísimos productos, ¿no? Hay al menos 9 productos que utilizan precios mínimos de sustentación y bueno, que hay una ley, ¿no? El que tiene ley es las musáceas. Obviamente ahí está banano, nuestro producto estelar, plátano, entre otras musáceas que tenemos acá en Ecuador. Trigo, algodón, leche, está indexado, al igual que la caña de azúcar, ¿no? Tenemos otros productos como soya, que no están ahí en la diapositiva, que también cuenta con precios mínimos de sustentación. ¿Cómo lo define la Superintendencia de Poder del Mercado? He escogido exactamente cómo está en la ley, en la creación de la Superintendencia de Poder del Mercado, para tener el marco referencial de las leyes de sustento, ¿no? El precio de mínimo sustentación es una medida gubernamental de control de precios destinado a ayudar a los productores u oferentes. Dicha medida es usualmente utilizada en el sector agrícola debido a la variación de los precios, es muy inestable. En algunos casos, el punto del equilibrio entre la oferta y la demanda del sector se sitúa en un precio aún más bajo que el costo de producción. En este caso, el gobierno impone un precio mínimo sobre el punto de equilibrio, determinando las fuerzas de mercado que asegure a los oferentes la obtención de un retorno al realizar su actividad comercial, ¿no? Y etcétera. Puse exactamente la definición de la Superintendencia de Poder de Control de Mercado porque ellos son los que están llamados a poder ser los rectores. Pero dentro de los productos agropecuarios, el rector es obviamente el Ministerio de Agricultura, y había una pugna constantemente, y lo digo cuando yo estaba en la Subsecretaría de Comercialización, entre esta institución y el Ministerio de Agricultura, y más directamente con la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria. Pues a veces ellos decían que ellos son los que deben de fijar o deben de ser los rectores, y acá pues obviamente se nos venían los agricultores encima a nosotros y sabíamos que ellos no iban a responder ante el llamado y las exigencias de los agricultores, principalmente del arroz que tenemos acá en la costa. Es un cultivo sumamente importante, sumamente sensible, y que a raíz de ello pues ha habido hasta gobiernos han tambaleado cuando se ponen en pie de lucha los arroceros. Características del cultivo del arroz en Ecuador: su estacionalidad está muy bien marcada. Temporalmente la cosecha es en abril y mayo, y en septiembre a diciembre más o menos, y existen varias semillas que se han desarrollado y algunas están ya discontinuas o casi ya no se las utiliza por los gustos y preferencias del mercado. Línea 11, 415, la 1001 y los materiales denominados criollos. Todos estos son datos del MAC del 2020. Hay aproximadamente entre el 2020 y el 2021, se ha calculado 47.332 productores que generan empleos directos e indirectos a más de 246.657 personas. El ingreso per cápita para el 2020, el consumo, perdón, per cápita para el 2020 fue de 51.65 kilogramos por persona. Y ahí me voy a detener un momento, que esta es una de las principales causas en la cual
ha provocado excedentes, pues el consumo de arroz está en una franca caída. Antes teníamos un consumo per cápita que podía llegar hasta 70 y 75 kilogramos por persona. Ahora estamos en 51.65 para el 2020 y sé que para el 2022 esto sigue bajando. Pues se le atribuye un sinnúmero de enfermedades al arroz, y esa la mala información probablemente ha hecho de que la gente comience a dejar de consumir este producto tan nuestro en el Ecuador y principalmente en la costa. La estructura productiva de acuerdo al tamaño del cultivo se presenta en el siguiente cuadro a continuación. En este cuadro que tenemos acá, pues obviamente nos podemos dar cuenta que la estructura productiva del cultivo de arroz en Ecuador mayormente está concentrada un 79% en menores a 5 hectáreas, lo que nos quiere decir que es una agricultura totalmente de subsistencia, de pequeños agricultores, de pequeñas parcelas, ¿sí? Y es muy heterogéneo, por darle un nombre, ¿sí? En los que son los medianos, considerados medianos según el Ministerio de Agricultura, de 5 a 10 un 11%, y los mayores a 10 hectáreas solo un 9%, ¿no? Entonces esa es la estructura productiva en el Ecuador, con cifras las últimas que he podido conseguir. Como se puede observar, este 79% es sumamente importante y aglutina, ya di la cantidad o el número de agricultores o de UPAs que se tiene a nivel nacional. En cuanto a la importancia económica y social, en el 2021 contribuyó en el 3.9% del valor agregado bruto, ¿sí? En el 2021 se exportaron aproximadamente unas 19.081 toneladas, que más adelante veremos en la parte de comercio exterior, que significa aproximadamente 10 millones de dólares en divisas que ingresaron al Ecuador, favorable a la balanza comercial, principalmente con Colombia, que es nuestro mercado natural. El arroz participó con el 0.1% de las exportaciones no petroleras. Las principales provincias productores de arroz se presentan a continuación en el siguiente cuadro. Para poder seguir haciendo esta radiografía del arroz, pues obviamente ahí lo tenemos. Entonces, las principales provincias productoras de arroz son Guayas, Los Ríos, Manabí, Loja y Loja. Cada uno con su número de UPAs. La mayor concentración de UPAs las tiene Guayas, ¿sí? Y el mayor número de producción también la tiene Guayas, con arroz pilado 697.000 toneladas y la superficie sembrada 223.000 toneladas, ¿no? Quien tiene el mayor rendimiento entre estas provincias productoras de arroz es sin duda alguna Loja, principalmente porque Loja tiene características diferenciadoras en cuanto a su agroclima, mayor luminosidad, utiliza semillas de alto rendimiento, etcétera, ¿no? Pero vemos obviamente que la media nacional, que está alrededor de 5.40 y algo por ciento, 5.40 toneladas por hectárea ciclo, sigue siendo una media baja a nivel internacional, debido a que hay países como Tailandia, etcétera, los países asiáticos manejan una media de entre 9 y 10 toneladas por hectárea ciclo. Entonces, la radiografía de las principales provincias, tenemos acá que Guayas sigue siendo la de mayor participación, mayor UPA, mayor superficie, pero no así la de mayor rendimiento. La de mayor rendimiento sigue siendo Loja, por sus características agroclimáticas diferenciadoras. Para poder explicar la cadena de valor, principalmente he escogido de un artículo científico, cómo lo ha analizado de una manera muy fácil, como ustedes lo ven ahí al frente. En la parte izquierda tenemos los actores directos, indirectos públicos, indirectos privados, yendo de arriba hacia abajo, ¿sí? Tenemos los indirectos privados, principalmente los bancos privados, ¿sí? Hay muchos bancos que, si bien otorgan crédito, pero la agricultura y principalmente el arroz es considerado un cultivo
de mediano a bajo riesgo, por cuanto si bien existen plagas y enfermedades y el sinnúmero de factores exógenos que atañen al cultivo, no sigue siendo un de mediano a bajo y sí otorgan crédito. Obviamente, la banca privada, si tú tienes el 110 o al 120 o 125% de garantía, ¿sí? Cooperativas, distribuidores locales de agroinsumos, prestamistas, que es lo que también existe mucho en el agro, o fomentadores, que se les llama también, o enganchadores, más adelante veremos esto, proveedores de insumos, insumos químicos, que son aquellos que también pueden otorgar crédito y lo pagas con la cosecha, o una parte de la cosecha, o lo pagas después de que te paguen la cosecha, si es que no lo haces directamente con ellos. Proveedores de maquinaria, obviamente, existen. Y luego vamos a los actores directos. Dentro de los actores directos, en varias cadenas, cada una de ellas, que son unas más largas que otras, tenemos en primero, tenemos el pequeño productor, de ahí luego viene el enganchador, el pilador pequeño, los intermediarios, ¿sí? Y de ahí se distribuyen a los diferentes mercados. Si bien esta cadena no termina ahí, es mucho más extensa, ¿sí? Pero por razones lúdicas solamente hasta ahí se la ha puesto, ¿no? Productor mediano, casi siempre no hay enganchador o intermediario entre ellos, y hay a un pilador mediano, al gran mayorista y luego pues va a los consumidores. Y hay otra cadena también mucho más corta, que es el productor grande, que tiene su propia agroindustria, pilador grande, y distribuye directamente a los mercados institucionales o grandes mercados que tenemos acá en Ecuador, como son el supermercado Tía, el supermercado Mi Comisariato, los Supermaxi, la Corporación El Rosado, Corporación La Favorita, etcétera, que son los grandes consumidores y que es lo que los productores grandes y que tienen su integrado hacia adelante y hacia atrás, horizontal y vertical, su industria, ¿no? Yendo más abajo hay indirectos públicos y ahí están un sinnúmero de instituciones que algunas ya no existen, como la extinta BNF, que ahora es Ban Ecuador, la UNA, que ya no existe, ¿sí? Agrocalidad, las ERAs, que antes eran las escuelas de la revolución agropecuaria, que ya no existen tampoco, UNISA, que ya no existen, y los GAPS, ¿no? Los GAPS en cuanto a cómo aportan en la parte directa con las direcciones de riego y drenaje y dragas, que pueden y apoyan principalmente a los desasolves de canales antes de los inviernos, ¿sí? Recuerden que los GAP provinciales principalmente tienen las competencias, pero al parecer en los últimos años no les han transferido recursos y por ende ha quedado esto al abandono, principalmente la parte de drenaje, ¿no? Por eso vemos que los inviernos son, no, en los últimos 4 o 5 años no ha habido inviernos sumamente fuertes, pero si lo hubiesen, probablemente la producción se perdiera en más de un 50%. Eso, en definitiva, un análisis somero, rápido y resumido del mapa de la cadena de arroz, principalmente acá en el Ecuador, ¿sí? Pasando obviamente con productores, enganchadores, piladores, distribuidores, mercados, todo un clúster que más adelante explicaremos que debería, el productor principalmente debería asociarse para poder hacerle frente a las fluctuaciones de precios. Ok, ya hemos visto las principales provincias productoras y vamos a ir ahora hacia proyecciones, hacia adelante, hacia el futuro. Bueno, proyecciones en sí, la producción de arroz en cáscara hasta el 2021, hasta donde se pudo encontrar información. Tenemos que la producción en arroz pilado para el 2021 fue de 903.521 toneladas y para el 2020 fueron solo 836.000 toneladas, es decir, hubo un porcentaje significativo en cuanto al aumento de la producción. Recuerden ustedes que el 2021 fue un año para el arroz totalmente excedentario, ¿no? En esta figura 1 podemos observar que la producción de arroz desde el 2017 al 2021 tiene una tendencia positiva. Ustedes ven la tendencia positiva de la línea de color azul, ¿sí? Que ustedes están viendo aquí, la producción de arroz cáscara, la barra de color plomo,
Y la barra de color azul es el arroz pilado, ¿no? ¿Sí? Sigue teniendo una tendencia positiva desde el 2017 hasta el 2021. De igual manera, se puede observar que la producción de arroz pilado de la misma tiene la misma tendencia creciente, que se traduce en una ecuación de regresión lineal simple, ¿no? Ahí tenemos una ecuación de regresión lineal simple para el arroz eh, cáscara y para el arroz pilado, ¿no? En este sentido, vemos que tenemos una tendencia a la alza que estadísticamente sí es significativa para el Ecuador, y de allí vemos pues obviamente que ha habido unos excedentes que se vio más en el 2021, y para el gobierno actual fue sumamente importante, pues fue hecho de paros, más de 6 paros arroceros hubieron, y con la conclusión de la salida de la ministra de Agricultura de esa época, ¿no? Ok, siguiendo con el contexto, recuerden ustedes que fue una promesa de campaña antes de que ingrese el actual gobierno de otorgar en un lugar en la cuenca baja del río Guaya el arroz cáscara un precio de 35.50. A partir de allí, ustedes saben lo que sucedió, hubieron reclamos airados al inicio del gobierno, y de esta manera pues se concluyó en la salida de la ministra de Agricultura, creyendo así que con la salida de ella pues iban a conseguir los principales anhelos los productores, que luego hasta la fecha no se concreta. De hecho, actualmente el precio mínimo de sustentación por el arroz grano corto es de 32.50, y para el grano largo 34.50. Es decir, aún no llega a los ansiados 35.50. Y vamos a analizar más adelante los precios mínimos de sustentación en el arroz y el porqué de que el actual gobierno, pues obviamente, no es partícipe mucho de estos precios mínimos de sustentación, pero obviamente sigue manteniendo el instrumento de política agropecuaria, los PMS. Proyección de producción de arroz, cáscara y arroz pilado. En esta lámina que ustedes pueden ver ahí, se ha hecho una proyección, una regresión lineal simple hasta el 2024, con una data desde el 2017 al 2021, aplicando una regresión lineal simple, y vemos que la tendencia va a seguir hacia la alza. Para el 2022, este año, la barra de color plomo claro, ¿sí? Se estima que va a haber 1.675.000 toneladas de arroz cáscara, y de arroz pilado 926.694 de arroz pilado. Para el 2023, 1.700.000 toneladas, y para el 2024, 1.729.000 toneladas. La tendencia, obviamente, sigue el crecimiento de arroz cáscara como el de arroz pilado. Entonces, dentro de esta técnica se realizó la proyección de arroz cáscara y arroz pilado en Ecuador en un periodo del 2022 y el 2024 con los datos consolidados del MAC. En esta proyección se puede apreciar que es creciente ambas, ¿no? Tanto arroz pilado como arroz cáscara. Y para el 2022, en cuanto al arroz pilado, crecerá en un 2.56% con respecto al 2021. Y para el 2023 crecerá en un 2.77% con respecto al 2022. Y para el 2024 crecerá en un 2.69%. Si hacemos una media entre estas tres proyecciones del 2022 al 2024, será aproximadamente un 2.50% que va a ir creciendo la producción o el estimado en base a la cifra con la cual se cuenta. Entonces, va a seguir creciendo la producción, pero lo que vemos es que el consumo per cápita en Ecuador y las exportaciones están truncadas. Allí comienza a haber problemas de precios, que eso lo veremos más adelante. ¿Okay? La siguiente lámina podemos ver un recuento o una historial de los precios mínimos de sustentación y de comercialización de arroz cáscara desde el 2011 al 2022. Como ustedes pueden ver, en la actualidad, en el 2022, 32.50 y 34.50 no llega a los niveles que era, por ejemplo, que tenía el apreciado 35.50 del 2017, 2016, ¿sí? Que tenían precios altos de arroz cáscara, ¿no?
y que fue la promesa de campaña en su momento, y que a partir de esas promesas incumplidas, pues hubieron muchas pérdidas, porque recuerden que al haber los paros, pues obviamente no benefician a nadie, hubieron muchas pérdidas, y al final del día ni hubo el precio de 35.50 para los arroceros, ni se pudo modificar nada. ¿Por qué? Porque, como lo decía en ese momento, es un problema de mercado. Problema de mercado que lo que había que hacer es ir a las bases estructurales para poderlo combatir. No era de fijar el precio de 35.50 probablemente, pero el excedente se iba a seguir allí, ¿no? Durante todo este periodo analizado 2011-2022, la línea de tendencia es decreciente en este periodo, y se puede observar una línea de regresión lineal que tiene una pendiente negativa, lo que denota el decrecimiento de este periodo analizado. Que lo vemos en el siguiente gráfico sobre los precios mínimos de sustentación a lo largo de estos años, desde el 2010 hasta el 2022. Como ustedes pueden ver, tuvo su pico entre los años 2016 y 2017, ¿sí? Los precios mínimos de sustentación, estamos hablando de arroz cáscara, ¿sí? Y de ahí, del 2019-17 en adelante, comienza una franca caída de los precios mínimos de sustentación, y hay una pequeña recuperación para el 2021 y 2022, ¿sí? De los precios mínimos de sustentación. Esto denota, obviamente, y da una tendencia de una regresión lineal con pendiente negativa, y lo que da a pensar es que en los próximos años la tendencia es que van a seguir bajando los precios mínimos de sustentación, pues la herramienta de los precios mínimos de sustentación cada vez más va siendo más obsoleta, y lo que se debe de realizar, lo que se debe de propender, es que el agricultor sea más eficiente. Claro, esto suena muy bonito en palabras, o lo que yo digo a alguien a decir, bueno, es fácil decirlo, ¿sí? Pero cuando no hay políticas públicas que sirvan, o políticas públicas agropecuarias que propenden hacia esto, pues es muy complicado, y lo que yo estoy diciendo en este momento, pues suena simplemente a lírica. Ok, eso en cuanto a los precios mínimos de sustentación. Quería revisar algo de comercio exterior, y ahora poco estuve revisando las cifras de comercio exterior en un programa que se llama Trimap, sobre las partidas arancelarias y más. Como ustedes pueden denotar, bien, me va una pregunta. José Luis Menéndez tiene una pregunta. José Luis Menéndez tiene una pregunta. Alex, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, ¿cómo estás, José Luis? Una consulta. Tomando en cuenta que estamos por firmar un tratado de libre comercio con China, tomando en cuenta los volúmenes de productividad que tienen por unidad de superficie y que los precios son bajos, y que una vez que se firme el libre comercio, no habrá forma de limitar de que ellos nos ofrezcan arroz, ¿cuál podría ser el impacto a esta necesidad de que se mantenga un precio mínimo de sustentación? ¿Tú crees que va a haber una afectación alta al momento de que se firme el Tratado de Libre Comercio y que China diga, ok, yo te dejo entrar mango, yo te dejo entrar banano, yo te dejo entrar camarón, pero tú me dejas entrar arroz? Y no va a haber forma de cómo decirles que no, porque de eso se trata el Tratado de Libre Comercio. En ese momento, el consumidor va a tener un arroz más barato, y el productor tendrá que ser más eficiente y subir su productividad, o lamentablemente Ecuador va a comenzar a reducir sus áreas de siembra. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado, Alex? Es correcto tu apreciación, José Luis. Al momento que surja este tratado, pues obviamente tú sabes que nosotros tenemos, más adelante voy a presentar los costos de producción según el Ministerio de Agricultura, que dice que el costo de producción es de 32,60 la saca. Con ese costo de producción obviamente estamos fuera de mercado, cuando China, Vietnam y demás tienen ya precios pilados, más o menos para que tengan relación, ni siquiera llega a los $20 el quintal, ¿sí? Los 50 kilogramos, lo que nos hace pensar
que obviamente el costo de la saca de arroz paddy para ellos estará en un costo entre 16, 15, 17 dólares por ahí. A nosotros 32,60, como lo dice el Ministerio de Cultura, con las cifras de ellos, por eso cito cada cuadro que pongo, es prácticamente que estaríamos fuera de mercado y los más afectados, pues obviamente van a ser los pequeños y medianos, probablemente los grandes de acá de Ecuador, por sus economías de escala, tengan costos aproximados a los de China, que todavía estaría en duda, y podrían entrar a competir. Pero de hecho, si sucediera eso, pues obviamente sería el fin del sector arrocero acá en el Ecuador. Claro, esto siendo fatalistas, ¿no? Sabemos que siempre en los tratados de libre comercio hay sus salvaguardas y hay sus excepciones, como lo debe de ser, ¿sí? Y de esta manera pues es como se debe ser negociado. Recuerdo yo que cuando llegó el USDR, que es el Viceministerio de Agricultura de Estados Unidos, nos decía a nosotros en su momento que ellos querían que se abra Ecuador, que no haya aranceles, que no haya permisos de importación y que se abra. Eso es, de alguna u otra manera, pues obviamente el descalabro del sector agropecuario maicero para lo que estaba sucediendo en este momento. Entonces, la apreciación que tú tienes, lo que me estás comentando, pues obviamente sería aniquilar el mercado. Recuerda, nosotros somos un mercado de 1.600.000 toneladas de arroz paddy, aproximadamente, más o menos, más adelante vemos el balance, y pues obviamente para China lo que nosotros producimos sería unas 2 o 3 provincias que ellos tienen en producción en el país de China, y prácticamente somos como que si fuéramos una provincia más. Entonces, todo Ecuador, me estoy hablando, ¿no? Entonces, de esta manera podría afectar significativamente a la producción de arroz en Ecuador. No sé si está contestada la pregunta, José Luis, o tienes algo más que acotar. ¿Algo más que acotar, José Luis? Adelante, Sí, José Luis. una consulta adicional, Alex. Tomando en cuenta lo que tú estás diciendo, va a ser importante que, corrígeme si me equivoco, va a ser importante que las cámaras de agricultura, los centros agrícolas o los gremios como el Foro Agropecuario o como los colegios de economistas agrícolas, ingenieros agrónomos, den una alerta al Ministerio de Comercio Exterior sobre estos detalles, tomando en cuenta, salvo que me equivoque, de que no ha habido una socialización de estos impactos de estos tratados de libre comercio con los productores, con las asociaciones de productores, porque al final del día, ok, se va a firmar el convenio, el Tratado de Libre Comercio, y efectivamente va a venir mucho más barato vehículos, herramientas, insumos, materias primas, pero así también va a venir productos agrícolas que los van a afectar. ¿Crees que es importante que las asociaciones o los gremios o los foros agropecuarios tengan una relación con el Ministerio de Producción, o nos toca solo esperar la debacle? Bueno, lo importante sería que ellos socialicen esto, pero vemos que no se lo realiza, o al menos dentro de los foros, colegios de agrónomos, etcétera, no lo ven así, ¿no? Tal vez por desconocimiento o por falta de información. Pero, sin embargo, estamos llamados a que todos estos gremios que nos socialicen o nos hagan ver para poder hacer los análisis de impacto negativos o positivos. En este caso, analizando exclusivamente el arroz, pues sería un impacto totalmente negativo debido a que nosotros tenemos un precio sumamente alto debido a las ineficiencias de altos costos, bajos rendimientos, que son los que afectan principalmente a nuestra competitividad. Competitividad que dentro de la misma región de Sudamérica ya tenemos un país o dos países que son sumamente competitivos, como son Perú y Uruguay. El arroz uruguayo y el arroz peruano nos superan tanto en costos y en algunos casos, dependiendo del tipo de semilla, también en calidad. Entonces, de esta manera, pues estaríamos fuera de mercado. Ahora, todos los gremios, si se unen
y comienzan a presionar para que esto, en la medida de lo posible, no suceda, sería importante, sumamente importante. Gracias, Alex. Listo, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta o seguimos con la exposición? Mauro. Sigamos, continuemos. Sí, entonces la lámina que tienen ustedes allí es tenemos aquí el cultivo de arroz, la primera rubro, y Colombia importa desde Ecuador, como ustedes pueden ver, en el 2019 importó 18.862 millones de dólares, esto está dado en dólares, en miles de millones, ¿sí? 33 millones de dólares en el 2020 y tan solo 10 millones de dólares en el 2021, donde se dio la debacle del excedente del arroz. Les quiero recordar que nosotros tenemos un memorando de entendimiento con Colombia en la cual se abren dos ventanas en el año, aproximadamente en junio y otra aproximadamente en septiembre, ¿sí? En cuanto tenemos firmado aproximadamente unas 100.000 toneladas que tenemos que evacuar hacia allá, no es un tratado que tenemos, pero no se dieron en el 2021 y de allí pues el excedente, ¿no? En algo ayuda a poder exportar arroz hacia Colombia para que los precios se vayan mejorando, ¿no? Por ejemplo, Ecuador exporta hacia el mundo. Miren que casi que todo el arroz que exporta Ecuador se lo lleva a Colombia. Si ustedes ven, exportó en 2019 Ecuador 18.195 millones y Colombia importó 18.862.000. Casi que todo, ¿no? Ecuador exporta 32 millones de dólares, Colombia importa 33 millones. Ecuador exporta 11 millones de dólares, en el 2021 Colombia importa 10 millones de dólares. ¿Sí? Es una cuestión, es una relación casi que directa entre las exportaciones e importaciones que tiene Colombia, pues nuestro principal mercado sigue siendo Colombia, como ustedes pueden ver, ¿no? Y Colombia importa del mundo, ¿sí? Aquí está en las últimas columnas, los últimos 3 años que tenemos información. Y ahí hay otros productos que, bueno, no nos interesa por el momento, que estamos analizando simplemente arroz. Entonces, en conclusión, nuestro principal mercado natural es Colombia en base a cifras internacionales de un programa que se llama TradeMap. Y si nosotros no evacuamos arroz hacia Colombia como por medio de ese memorándum de entendimiento, nuestros precios internamente caen abruptamente, como sucedió en el 2021 y que llegó a la conclusión de una caída de un ministro y hicieron tambalear en algo el gobierno que recién ingresaba en ese entonces. Ok, entonces siguiendo con esto, veremos algo de los costos de producción. Fue un levantamiento de los costos de producción que se hicieron a algunos almacenes por medio de la información de los distritales de las provincias productoras de arroz y se llegó a este número, ¿no? Este es el número, ¿sí? Que el costo de producción de una hectárea de arroz para este ciclo 2022 verano es de $2.180, ¿sí? Y con un rendimiento promedio para lo que hizo el Ministerio de Agricultura, esta información del Ministerio de Agricultura, de 67 sacas, lo que da un promedio de costo por saca de $32.60 por saca. Es un sistema semi-tecnificado, ¿verdad? Entonces, esto es lo que cuesta producir arroz en verano para este 2022. Son las cifras más actualizadas que he podido conseguir, ¿sí? Entonces, con un promedio tal de 67 sacas, pues obviamente seguimos siendo un país con un bajo rendimiento y un alto costo. He aquí el principal problema del sector arrocero en el Ecuador: los altos costos derivados de lo que está sucediendo con los insumos agropecuarios y el bajo rendimiento. Con esto, como lo comenta José Luis Menéndez, en cuanto a un probable escenario de que pueda aperturarse con China
este producto principalmente, la producción de arroz, sin ser fatalista, estaría prácticamente que aniquilada. Siguiendo con la exposición, tenemos ahora el balance de oferta-demanda de arroz en Ecuador para estos 2 años, ¿no? Aquí tenemos el excedente que existía en el 2020 era de 60.000 toneladas y en el 2021 esto colapsó y se cerró con un excedente de 247.601 toneladas. Por de allí que el precio en campo de la saca de arroz llegaba hasta 19, 18 dólares la saca que pagaban los piladores, ¿no? Colapsó principalmente, ni siquiera sacaban el costo de producción, pero tenían que recuperar algo de dinero porque sabemos cómo se maneja el sector arrocero en la cuenca baja, principalmente en la cuenca baja del río Guayas. Este balance es hecho principalmente por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿sí? No es hecho por mí, que esas son las cifras que nos han transparentado y es lo que sucedió en el 2021, que para el 2022 obviamente estas existencias, este excedente ya no está, ¿no? Ya no existe, pues ya se ha consumido y también este año la exportación hacia Centroamérica, principalmente hacia Honduras, Guatemala y Panamá, se ha ido mucha producción. No tengo las cifras del 2022, pero sé que superamos las del 2020 y las del 2021 con creces en cuanto a las exportaciones de arroz. Se está yendo mucho arroz y eso está ayudando a que vaya paulatinamente mejorando los precios de arroz. Actualmente, hoy, el precio del arroz está bordeando el precio mínimo de sustentación. No llega todavía, recuerdo ustedes, 32.50 grano corto, 34.50 grano largo. No llega todavía a los precios mínimos de sustentación, pero está casi que alcanzando los precios mínimos de sustentación. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que el modelo de los precios mínimos de sustentación ha dejado vulnerable al sector agrícola. Sus herramientas han generado falsas expectativas que han incentivado una sobreoferta productiva, como el caso de arroz entre los años 2020 y 2021, provocando que el arroz sea poco competitivo frente a mercados internacionales que premia la calidad y el precio, lo que origina un efecto negativo que es el comportamiento de los precios internos de los productos agropecuarios sensibles. Este modelo ha caducado, no ha garantizado el crecimiento del sector más importante de la economía y que constituye la sostenibilidad macroeconómica y de la dolarización del país. Como se puede observar en el periodo 2011-2018, los precios mínimos de sustentación para la comercialización de arroz cáscara pagado por el productor estuvo por encima de la media del periodo 2011-2022, que la media estaba en 33.09 dólares la saca. En este sentido, siguiendo las conclusiones, a partir del 2019 disminuye drásticamente los precios mínimos de sustentación por debajo de la media, 33.09, estoy hablando del periodo de análisis. En la actualidad, en la práctica, los precios mínimos de sustentación no se respetan por parte de las piladoras, es decir, solo se pagan los precios de la saca de arroz a la libre oferta y demanda del día, y es fijado principalmente por las grandes piladoras agroindustriales ubicadas en el cantón Juján y Laurel en el cantón Daule, ambas en las provincias del Guayas. Mediante la herramienta estadística de regresión lineal, con los datos históricos de producción de arroz cáscara y arroz pilado consolidados por el MAC, se muestra que para ambas es creciente y para el arroz pilado crecerá en un 2.56%, para el 2023 2.77% y así sucesivamente, en promedio en esta proyección un 2.50% como lo había citado anteriormente. Siguiendo las conclusiones, en el balance oferta-demanda se puede observar que la oferta de arroz cáscara para el 2021 se ha incrementado en un 7.45% con relación al 2020. Muy considerable ese porcentaje, ¿sí? Como fue un buen año el 2020 en cuanto a la producción de arroz me refiero, el 2021 hubo muchas expectativas y comenzaron a sembrar mucho arroz, lo que llevó a ese gran excedente, ¿no? La demanda disminuyó en el 2021 con respecto al 2020 en el 14.26%. La demanda de arroz, si creces en un 7.45 y decreces en la demanda, pues obviamente eso va a causar un gran excedente. Las exportaciones de arroz pilado se redujeron en un 50.43%,
con relación al 2020. En el balance de oferta-demanda hay un excedente registrado de 247.601 toneladas, que corresponde a un 25.65% de la oferta. Es decir, un 25%, casi 26% de la oferta era excedentaria en Ecuador. Este excedente se da principalmente por dos factores: la disminución importante de la demanda reflejada en el consumo per cápita en el periodo analizado, y la disminución significativa de las exportaciones, principalmente al mercado natural de Ecuador, que es Colombia, durante el 2020 y 2021. Se redujeron significativamente debido a que este país comenzó a ser autosuficiente en su oferta, y además por la firma de acuerdos comerciales, principalmente con Estados Unidos. Me refiero a Colombia con Estados Unidos, que eso también afecta significativamente al Ecuador, pues ellos tienen un arroz de alta calidad y con un bajo precio. Esta es la exposición hasta aquí. En cuanto a demostrar cifras y valores oficiales, obviamente en la práctica también en campo hay otros valores que pueden reflejarse, pero en base a cifras oficiales del órgano rector del Ministerio de Agricultura y Ganadería son las que he podido tener acceso hasta el momento. De mi parte, muchísimas gracias. Estoy presto para poder contestar en la medida de lo posible sus expectativas, y una vez más agradeciendo al Foro Agropecuario por la invitación. Les agradezco y estoy presto para poder contestar sus preguntas en la medida de lo posible. Gracias. Luis Pita alzó la mano, no sé si... Muy buenas noches, apreciado economista Alex Ibarra. Un gusto saludarlo. Bueno, pido disculpas, estoy en otras actividades que no me permiten tener encendida la cámara, pero estoy aquí siguiendo al pie de la letra cada uno de los detalles. Y realmente, aparte de que no pinta tan bien, así como Pablo Picasso, no pinta tan bien la situación con el Tratado de Libre Comercio con China, pero tengo dos preguntas muy puntuales. Número uno, ¿qué posibilidades existen reales, tangibles, verificables, que desde allá de China venga arroz ecológico, sano, saludable, acá a Ecuador? Punto uno. Punto dos, ¿qué posibilidades existen de que desde aquí de Ecuador podamos exportar con un valor agregado? Es decir, podamos exportar arroz ecológico a nuevos mercados y quizás a los ya existentes, como es precisamente Estados Unidos. Es una cantidad irrisoria, por así decirlo, lo que se exporta a Estados Unidos de arroz ecológico a través de algunos courier y unos que otros lazos familiares que piden periódicamente, pero vuelvo y repito, son cantidades totalmente mínimas. Y dentro del segundo punto, mi segunda pregunta, ¿qué posibilidades hay de que se pueda exportar a otros países arroz totalmente ecológico, con sello verde de aquí de Ecuador? Le cedo la palabra, economista Alex Ibarra. Gracias. Sí, si bien lo que comenta del arroz agroecológico y otros arroces que a veces en el chat, el grupo del foro comentan biogénico y etcétera, si bien esto no es el total de mercado, el mercado es mucho más grande y estos productos son marginales. Cuando hablo de marginales, son de la proporción, son muy pequeños. Y no es la solución para el excedente que tenemos hasta el momento, que se mostró en el balance oferta-demanda. Probablemente a futuro sea una tendencia de consumo, y de hecho está siendo así, pero para hoy, ahora, no es una solución, ¿sí? Entonces, pisando firme y pensando en lo actual, el arroz agroecológico, si bien es un nicho de mercado, cuando digo nicho es
cuando me refiero al concepto de nicho, es algo pequeño de una proporción grande, de una población muy grande, que no resuelve el problema de fondo que tenemos en la actualidad, que es el excedente, porque existe mucho hectareaje y obviamente sobrepasa la oferta a la demanda y está habiendo muchísimas trabas para poder exportar hacia nuestros mercados naturales, que se ha sumado Centroamérica, los países de Centroamérica, pero ellos compran arroces de segunda y de tercera, ¿sí? Que no tienen mucho valor agregado, por decirlo así, y nosotros estamos en pañales en cuanto a la agroindustrialización. Deberíamos hacer vinos, harinas, etcétera, harinas para poder darles a las escuelas acá, como lo manejaba antes la UNA, etcétera, el desayuno escolar, pero vemos que no es la tendencia de gobierno en la actualidad y por ende se avisora de que eso no es una solución actual, ¿no? Eso se podría contestar al referente. Economista Alex, la pregunta que yo le hice, ¿qué posibilidades existen de que venga un arroz de mejor calidad que el que se produce aquí? Es decir, con menos cantidad de productos químicos tóxicos residuales, entre paréntesis, algunos cancerígenos como el paraquat, que está totalmente prohibido en Europa desde hace aproximadamente 20 años. Paraquat está prohibido allá. No sé si lo estarán usando en China, pero al menos aquí, lamentablemente, con aproximadamente más o menos unos 8 o 9 nombres comerciales, aquí se aplica paraquat. En unos casos viene producto con baja concentración y he podido ver unos envases que tienen una concentración del 12%, mientras que los otros traen 7, 8, 9. Su respuesta, apreciado economista Alex Ibarra. Gracias. Sí, claro. Bueno, recuerden que en comercio exterior nosotros estamos protegidos por salvaguardas y aranceles, que para que pueda ingresar, lo único que ingresa actualmente es arroces que no se producen acá, como son los arroces basmáticos, aromáticos, para hacer, yendo a lo puntual, sushi, para hacer risotos. Esas importaciones de arroz es lo que hay actualmente y son marginales, no llegamos ni a unas, estuve viendo las cifras, llegan a 24, 38 toneladas en el año. Entonces, y de ahí que puedan ingresar arroces con esas características, pues solo con un tratado de libre comercio y porque en la actualidad estamos protegidos por salvaguardas y aranceles con el resto de países. José Luis. Muchas gracias, apreciado economista. Un poco más tranquilo, pero recordemos de que como entre nosotros no estamos allí pendientes, pues a la final alguien puede quedarse dormido o le coge por allí alguna pesadilla y no se da cuenta de lo que entra a nuestro país. Igual, estamos en ese riesgo, en ese peligro. Gracias. Bueno, no creo, porque estamos con aranceles, salvaguardias y además los fitosanitarios que manejamos entre países no lo permiten. Ok, listo, José Luis, creo que tenías una pregunta. No, un poco para complementar tu comentario a la inquietud del ingeniero Pita. Sí, una vez que esté el Tratado de Libre Comercio, ellos pueden enviarnos a nosotros cualquier producto que posean de su producción o que ellos traigan de un país con el cual tienen tratados de libre comercio. Es decir, hay producción ecológica en parte de las islas de Filipinas y partes de Tailandia. Ese arroz puede venir a Ecuador a un muy buen precio y con certificaciones internacionales que lo garantizan como ecológico o como en transición, con diferentes tipos de sellos, ¿no? Eso puede venir también. Mucho depende de la oferta y demanda. Aquí el producto no vendría porque el país lo necesita. Aquí el producto vendría porque la industria lo solicita. Entonces, si la industria ecuatoriana ve una piladora o una gran piladora, ve que por ahí va el mercado, él podría solicitar el producto se importa sin aranceles, entra al Ecuador y lo comercializa. Al momento que vemos que el precio es más bajo, efectivamente va a haber un problema. Tal vez el precio no sea bajo, tal vez el precio sea el mismo precio de mercado.
simplemente que su margen de ganancia va a ser alto y la producción ecuatoriana no va a poder tener salida, ¿no? Eso para complementar tu respuesta por un análisis que hice alguna vez de los mercados asiáticos. Otra consulta, Alex. ¿Tú crees que es necesario que ya en este momento el Ministerio de Agricultura y nuevamente el Ministerio de Producción deberían estar analizando, tomando en cuenta que el Tratado de Libre Comercio con China va porque va, ver qué alternativa se da para la transición o los cambios de cultivos en zonas arroceras? Esa es la pregunta del millón y que si estuvieran aquí los arroceros más grandes, pues nos dirían que eso no se puede. Eso es casi que vetado, ¿no? Tenemos muchos amigos arroceros de la cuenca baja del río Guaya. Me dice, mira, poder hacer una transición de mi cultivo a otros cultivos significaría una inversión muy grande, principalmente por la infraestructura que se maneja en las arroceras, ¿no? Las piscinas, el riego, la infraestructura en sí, ¿no? Para los entendidos, que los que sabemos aquí de esto. Pero obviamente ya esto se veía venir hace ya más de 5 años hacia atrás, y hay algunos que ya han hecho una pequeña transición entre estos 2 últimos años, principalmente con lo que pasó en el 2021. Han adecuado su infraestructura, por decirlo así, para comenzar a sembrar ¿qué? Lo que somos deficitarios. ¿Y qué es lo que somos deficitarios? Maíz. Eso es lo que he visto en campo, lo que he podido apreciar. Hay otras más alternativas, pero yo no las he analizado y no podría recomendarlas. No sé tú, José Luis, si tienes alguna respuesta al respecto. No, otra consulta que te quería hacer. Tomando en cuenta todos estos puntos, yo creo que vamos a estar un poco en política. Mi pregunta creo que va a ser un poco incómoda para todo el chat, porque este es un tema técnico. Pero es necesario entonces volver a analizar de que se necesita, que los gobiernos de izquierda son los que generan una protección a la producción nacional y los gobiernos de derecha generan una apertura de mercados y de libre comercio y una eliminación de precios mínimos de sustentación, una eliminación de aranceles. Y países como nosotros, tal vez como Perú, tal vez como Colombia, que no están todavía listos para esta competitividad, genera una afectación que va a generar pobreza. Al final del día, los perjudicados en todo esto son los pequeños productores. ¿Consideras tú, Alex, de que requiere el país un gobierno que ayude a proteger todavía el sector agropecuario como un gobierno de izquierda? ¿O es el momento de abrirnos a los mercados y que pase lo que pase y que se quede el que se quede y que sobrevive el que debe sobrevivir? Bueno, es una pregunta muy difícil, pero desde mi perspectiva creo que el centro, por decirlo así, como todo en la vida debe de ser equilibrio, ni tan ni muy, debemos de tener un cierto grado de protección, ¿sí? Y un cierto grado de apertura. Tampoco aperturarnos por aperturarnos, porque eso significaría ponernos una soga al cuello, ni tampoco dejar que el mundo nos invada, porque si sucede esto, pues obviamente vamos a tener más cinturones de pobreza en las grandes ciudades, vamos a tener más narcotráfico, más sicariato, vamos a tener un sinnúmero de problemas que ya los tenemos, ¿sí? Y de esta manera, pues tenemos que ir haciendo análisis que no se ven y que no lo dicen los gobiernos como antes, y se hace un análisis de afectación, de sensibilidad de productos que nadie lo dice, nadie lo hace. Uno desde la parte privada, con la escasa información, trata de analizar números, pero debería de realizarse de una manera consensuada con los principales actores, que son los agricultores. Pues si alguien impone la política y no toma en cuenta al principal actor, que es el productor, pues obviamente, ¿para quién está haciéndola? ¿Verdad? Entonces, de esta manera, yo creo que el camino por el cual se debe transitar es por el centro. Y cuando hablo por el centro, ni ser tan de extrema derecha, como al parecer actualmente está
siendo ni ser de la extrema izquierda, simplemente ir por el centro y ver los mejores caminos y ir haciendo un plan de competitividad a medida de que pase el tiempo, poner fechas y límites que no sean más de 5 años, que comencemos a ser competitivos, pero hacerlo desde ya. Y eso significa ya no tener precios mínimos de sustentación, pensar en sustentación de precios, o en otras palabras, hacer que el famoso fondo de estabilización de precios, agremiar a los pequeños y medianos productores para que cuando se haga la venta quede un fondo para cuando los precios caen. De esta manera, como no estoy hablando cuestiones que ya existen en Colombia, principalmente en el arroz existe, en el café existe, copiar lo bueno que se ha hecho en otros países con los fondos de estabilización de precios, dejar de una vez por todas los precios mínimos de sustentación y ir hacia el futuro siendo más competitivos, y de esta manera pues ya ir dejando atrás estos sistemas que hasta cierto punto ya son obsoletos. No sé si contesté. Gracias, Alex. Gracias a ti. Listo, muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas, si no estamos culminando cuando son las 19:29. Agradecido. ¿Alguna pregunta más? Por la oportunidad. Sí, aquí hay otra. Dígame, profesor, adelante. Bien, ingeniero economista Estefano Ibarra y público en general, todos compañeros. ¿Qué posibilidades existen de que puedan sumarse a posibles soluciones todas las escuelas politécnicas de aquí del Ecuador, tomando en consideración que tenemos arroz de diferentes pisos climáticos y por lo tanto con diferentes cualidades, diferentes características, tal como usted nos indicaba, el arroz conocido que es el arroz de Saruma y el arroz de allá de Loja? Pues bien, así como tuvimos la oportunidad de en el quinto conversatorio agropecuario que los estudiantes de la SPOCH, Escuela Politécnica de Chimborazo, lograron hacer adaptaciones y arreglos para tener un dron que se adapta a las corrientes de aire que existen en el páramo, y es lo que conocimos allí en la hacienda del ingeniero Javier Herbas. En ese sistema, en ese modelo, que pudieron hacer algo bueno y aplicado aquí al Ecuador, los estudiantes de la Escuela Politécnica de por allá, ¿qué posibilidades hay de que los politécnicos puedan apoyar para que se encuentre un mejor sistema de producción y que esto a su vez dé una mayor productividad, una mayor rentabilidad? Se eleve la productividad y por lo tanto la rentabilidad. Le cedo la palabra. Gracias. Bueno, lo que usted comenta no es algo nuevo, ¿no? Es algo que ya se ha venido haciendo. Hablemos algo puntualmente, lo que hizo el SPOL en la Cuenca Baja, en Daule, Santa Lucía, etcétera, estuvo en el colegio Galo Plaza, Lazo. Entonces, una vez que terminó el convenio, pues bueno, se retiraron de allí, pero ya se ha hecho esto, ¿no? Ya han hecho una gran labor, una gran tarea en su época. Ahora en esta nueva época que tenemos, en la cual hay que ser, no sé si decirlo lastimosamente, altamente competitivo para poder estar en este mercado, pues es lo que está sucediendo, ¿no? Pero ya lo que usted comenta ya sucedió, ya pasó y ya tuvo su impacto en su momento, ¿no? Eso, profesor Luis Pita. Bueno, muchas gracias por su respuesta y vuelvo otra vez. ¿Se podrían renovar a los convenios, los tratados con la Escuela Politécnica? Porque si ya sucedió hace años atrás, ha evolucionado, ha avanzado el planeta, ha avanzado la ciencia. ¿Con qué nos pueden aportar ahora las escuelas politécnicas? Gracias. Bueno, sí, de lo que yo sé, no se ha renovado ningún
convenio entre SPOL y Colegio Agropecuario, pero de alguna u otra manera ahora se está viendo mucha apertura para que los colegios o infraestructura de colegios y escuelas lleguen a un nivel de tecnología que es un nivel básico de tercer nivel, ¿no? Tal vez, si bien se aportaría como idea simplemente la SPOL que consigan un nivel de tercer nivel de tecnología para los colegios agropecuarios sería fabuloso. Usted lo ha dicho, sería fabuloso, pero prácticamente están extintos. Ya pasaron a hacerle compañía a los dinosaurios, los colegios técnicos agropecuarios aquí en el Ecuador. José Luis, algo tenías que decir. Adelante. José Luis, adelante. Adelante. Dentro de este punto va a ser importante destacar de que todas las universidades, los institutos superiores universitarios tienen una limitación económica. Por eso, nuevamente es importante resaltar los incentivos que debe generar el Estado ecuatoriano hacia las instituciones universitarias para que vuelvan a tener estas extensiones de investigación, de estudios, de desarrollo, de educación continua dentro de las zonas rurales, que ayuden a fortalecer el conocimiento rural de la parte científica y que la parte científica se abastezca, se nutra del conocimiento tradicional de campo, ¿no? Va a ser importante, pero nuevamente creo yo de que se necesitan incentivos, porque tomando en cuenta la reducción de fondos de las universidades, la carencia de pagos de sus asignaciones, de que ahora son responsables de todos los alumnos que quieren entrar a la universidad y no tienen fondos para eso, hablando de universidades públicas o que requieren de un fondo del Estado, genera una limitación para poder hacer más, ¿no? Entonces eso hace de que ellos se concentren en desarrollo y en investigación dentro de su campus y más no generar inversiones adicionales fuera del mismo, ¿no? Esas son las limitaciones que se crean y que lamentablemente hacen de que no los veamos nuevamente como se los veía hace 20 o 25 años atrás. Exactamente, José Luis, yo quiero aportar un poquito en esto. Es una pena, pero si el país no invierte en ciencia, tecnología, ¿cómo podemos hablar de innovación si no hay fomento a la investigación? Allí está el asunto, hay que destinar más fondos para investigar. Realmente el país necesita de eso, lo ha establecido hoy, lo ha dicho bien claro Alex, en cuanto a la cadena del arroz, que es lamentable. Nosotros debemos tener, por ejemplo, una federación de arroceros fuerte, unida a ese instituto nacional de investigación del arroz debería recibir aportes significativos, de tal manera de que podamos estar a la vanguardia de otros países. El profesor Pita ha dicho una gran verdad, Alex también, y José Luis aquí, si se da el Tratado de Libre Comercio con otros países que tienen pues, variedades productivas que en realidad nos superan a nosotros, va a ser difícil competir. Nosotros ya hasta la sociedad comprobado que los precios mínimos de sustentación no son la solución a la problemática del sector arrocero. Allí hay que trabajar en productividad. Siempre he dicho 4 cosas que lo ha establecido, lo ha ratificado también Allen en algunas oportunidades. Productividad, costo de producción, crédito oportuno y comercialización. Una comercialización adecuada. Aquí no tenemos ahora una adecuada comercialización. Entonces, y no somos competitivos como eso. ¿Cómo podemos exportar al exterior si nuestros precios, nuestros costos en el mercado internacional estamos demasiado elevados? No somos competitivos. Entonces, aquí hay que trabajar mucho. Qué bueno que
empecemos a conversar sobre estos temas de una manera clara y transparente, para que la gente vaya entendiendo qué es lo que está pasando, cuál es la problemática que realmente tenemos y que tenemos que superar. Gracias, Alex, por tu aporte, José Luis. Gracias por los que han concurrido esta noche acá para realmente debatir esto aquí, porque todo el mundo dice, no, que no respetan el precio, y que no podemos sacar cuando sabemos que tenemos un problema aquí entre la oferta y la demanda. Que tenemos un problema también en los costos de producción, que no hay pues una estructura de comercialización como deberíamos tener como país. Entonces, ese era lo que yo quería aportar ahí. Alex, gracias. Si tú tienes algún comentario más, me gustaría escucharlo. Enciende tu micrófono, no está apagado. No, activa tu micrófono, no sé. Economista Alex, no se le escucha. Active su micrófono, por favor, o revise qué está sucediendo. No se le escucha, economista. Algo pasó con tu micrófono, Alex. No se te escucha. O se desconectaron probablemente. Ha escrito en el chat del Meet de que va a conectarse a otra computadora. Algo le pasó a la computadora de Alex. Economista Paulina, denle paso a la otra computadora. Ya nos dimos cuenta que el audio se dañó. Economista Paulina. Ahora sí.
Ya tenemos de vuelta al economista Ibarra. Ok, ahí ya se me escucha. Disculpen que tuve que salir. Perfecto. Ahora sí. Bueno, sí, despidiéndonos, agradecidos por la invitación. Espero hayan más de estas conferencias y poder aportar en la medida de lo posible los conocimientos, otras charlas más. De mi parte les agradezco. Si no hay más preguntas, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a usted. Gracias a todos, gracias a Ale, gracias a José Luis, el economista Paulina, el profesor Luis Cuita, Jorge Mullo, ingeniero Segura, ingeniero Juan Echeverría. Gracias. Excelente, economista Alex, ¿eh? Excelente toda su exposición, le felicito. Gracias a ustedes. Gracias a todos, gracias economista Alex, excelente exposición, Gracias, muy Juan. amable. Gracias. Gracias.